Cuando hablamos del presupuesto, como todos sabemos, estamos hablando de un documento en el que se estiman los ingresos y los gastos de una determinada actividad. Y si hablamos concretamente del Estado, es decir, la administración financiera en sí misma, estamos hablando de lo que se denomina un plan de trabajo, en el cual, por supuesto, todo tiene que estar previamente autorizado y para eso, por supuesto, pasa debidamente por el Congreso para su aprobación las partidas presupuestarias. Pero más allá de esta cuestión técnica, que es sumamente importante, desde luego, está el siguiente tema que muchas veces nosotros aquí en Paraguay y en los países por lo general donde todavía existen debilidades institucionales, no se deja entrever en su debida profundidad. Y es que el presupuesto es en realidad considerado como el segundo contrato político, económico, más importante que tiene una sociedad. El primero, de luego, es la Constitución Nacional y el segundo es el presupuesto. Y la pregunta es, ¿por qué motivo? Y la razón es que cuando el ser humano ingresa a la sociedad política, ocurre que ese ciudadano adquiere un rol que se denomina el de mandante y elige a sus representantes, que son los mandatarios, para que establezcan las normativas y utilicen los recursos que provienen de los impuestos y otras fuentes de financiamiento para dotar a la sociedad de lo que se denomina un mecanismo de mejores condiciones de vida. Y ahí es donde tenemos un inconveniente en el Paraguay, y nosotros desde 1989 a esta parte no hemos podido cumplir, por sobre todas las cosas, luego de la puesta en marcha de nuestra Constitución en 1992, con el artículo 176 de nuestra ley fundamental. Nuestra ley fundamental, el artículo 176, dice que la política económica del Estado tiene como propósito, como objetivo, la promoción del desarrollo. Y cuando nosotros hablamos de la promoción del desarrollo, de luego que estamos hablando de un entorno institucional, ambiente de negocios, buen manejo de los recursos y de un presupuesto que sea balanceado, equilibrado. Y ahí es donde nos vamos a lo que se denomina las fuentes de financiamiento. Y el presupuesto paraguayo está empezando a perder su sostenibilidad porque de alguna manera nosotros no estamos tomando en cuenta la situación económica. Y esto significa que, y es cierto, nosotros tuvimos el tema de la pandemia que va a hacer que el déficit llegue al 7%, 5, 7% básicamente del déficit fiscal. Pero hay un pequeño, gran problema que está surgiendo y que ya se notó en marzo de este año, que es el de la monetización de la deuda y de la monetización del déficit. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central le presta una parte del dinero al gobierno central y ese préstamo de dinero que realiza finalmente el Banco Central se puede llevar a cabo, y es cierto, se refiere básicamente al 10%, dice la ley del Banco Central relacionada a este tema, al 10% de los ingresos estimados. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cuando el Banco Central le presta dinero al gobierno central, porque obviamente ya no tiene capacidad de poder de alguna manera recaudar lo suficiente, muchas veces el Banco Central puede hacerlo, y lo hace de hecho de dos maneras. Una de manera directa, donde le presta directamente al gobierno central en el mercado primario, y otra de manera indirecta en el mercado secundario. Pero el problema está en que ese dinero que sale del Banco Central no necesariamente representa una fuente genuina de monedas y billetes, sino que puede ser una impresión artificial de dinero que empieza de alguna manera a afectar la sostenibilidad de la moneda. Y ahí es donde el artículo 176 de la Constitución Nacional, que habla
de que la política económica del Estado debe ser de la de promover el desarrollo, empieza a ser un problema. Y aquí, como estaba diciendo justamente Gladys en su informe del Banco Central, en realidad uno de los temas que tiene justamente nuestro país es que el presupuesto emite una señal negativa a los mercados porque tiende a elevar las tasas de interés naturalmente y desde luego hace que la menor masa finalmente de dinero en cuanto se refiere al ahorro interno vaya disminuyendo y de esta manera se vuelve necesaria lo que se denomina o necesario el intervencionismo estatal. En conclusión, y esta parte es muy importante a mi modo de entender, una sociedad política no puede sostenerse en el mediano y largo plazo, la misma democracia constitucional no puede sostenerse sin un presupuesto equilibrado, balanceado, donde tome en cuenta las fuentes de financiamiento. Las genuinas fuentes de financiamiento, de luego, son los impuestos. En consecuencia, nosotros no podemos seguir gastando más de lo que recaudamos. Por eso es que la ley de responsabilidad fiscal, que limita el déficit al 1,5 del Producto Interno Bruto, es una saludable y muy sana ley que tenemos en nuestro país. Y nosotros tenemos que tratar de que esa ley se cumpla lo antes posible, porque obviamente hubo un problema en este tiempo de pandemia, pero para lograr ese cometido tenemos que hacer algo muy importante, que el presupuesto que va a elevarse finalmente al Congreso tenga lo que se denomina la responsabilidad, la seriedad y el principio, sobre todo, de contraprestación hacia los contribuyentes, por el cual los congresistas no aumenten más de lo que realmente el Ejecutivo remite finalmente al Legislativo, porque caso contrario, las fuentes de financiamiento van a volver a ser lamentablemente dos cuestiones. Una, emitir más deudas para sostener finalmente el presupuesto, y dos, que es algo que está ocurriendo y que puede darse y nosotros ese camino no tenemos que ir, la monetización de la deuda. Esa monetización de la deuda significa sencillamente que el Banco Central, para poder cumplir con el gobierno central a solicitud del Ejecutivo, va a tener que emitir monedas y billetes para de alguna manera volver a equilibrar el presupuesto. Ese no es el camino que el Paraguay necesita en cuanto se refiere a su presupuesto. Y no nos olvidemos, el presupuesto es un documento político y económico en el que ciertamente se establece un plan de trabajo, se estiman los ingresos y los gastos, por supuesto, tienen que estar debidamente autorizados. Pero más allá de esto, en realidad es un compromiso que tienen que tener nuestros gobernantes en que el escaso dinero que ya los contribuyentes están otorgando se dé con principio de transparencia, contraprestación y rendición de cuentas. Totalmente, Víctor, y esto bien lo subrayas. Nos engañamos al creer que hay más de un ingreso genuino, una fuente de ingreso, porque aunque tomemos préstamos, ese préstamo se va a tener que devolver. ¿Y de dónde sale el dinero? Y de nosotros, los contribuyentes. Así que justamente es el principal recurso que se debe cuidar, y ahí hablando el doctor Víctor Pavón de la eficiencia en el gasto también. En cuanto a lo que corresponde al PGN 2021, dijeron los legisladores que supuestamente están conscientes de la situación y que van a aprobar a libro cerrado, así como se presentó este año desde Hacienda el proyecto de presupuesto, que tiene algunas reducciones con respecto al presupuesto vigente, pero que quizás no llenen la expectativa, porque de hecho que falta mucho todavía. Nos falta, por ejemplo, en materia de recaudación, nos falta en mejora del gasto, nos falta en inclusive mayor eficiencia en instituciones que hoy están llevando gran parte del presupuesto. Y digo incluso sectores importantes como el de los docentes, cómo estamos en la capacitación de nuestros docentes, en la educación que le estamos dando a nuestros niños. Es decir, una lista gigantesca. No digo que no deba llevar la educación una importante parte de la torta. Claro que sí, educación, salud, por supuesto,
Pero también no es que hay que dar nomás porque es un sector importante, hay que ver también cómo está cada uno de esos sectores. Así mismo, Gladys, y hay que siempre tomar en cuenta una lección básica de la economía, es que las necesidades siempre son obviamente infinitas, pero los recursos siempre son escasos. El hecho, por ejemplo, de que el presupuesto de gastos del Paraguay todavía mantenga y va creciendo en cuanto a gastos corrientes y gastos de inversiones, es realmente en una relación que prácticamente del 8-2, 7-3 a veces se llegó en un momento dado, refleja que hay algo que realmente no está bien allí. Esa relación es una relación peligrosa desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia. Y hay otro tema también que quiero agregar ahí. Cuando no tenemos un presupuesto equilibrado, respetuoso del dinero de la gente, empiezan a emerger las conductas políticas demagógicas y populistas. Demagógicas porque se piensa solamente en los fines y no se toman en cuenta los medios. Los medios son tan importantes como los fines. Como bien dijiste, Gladys, nosotros necesitamos más educación, más salud, más infraestructura. La pregunta es cómo, de dónde y de qué manera estamos usando ya los recursos que hoy tenemos, número uno. Y número dos es el populismo. Si sobreviene el populismo, que es la de hacer creer a la gente a través de políticos lamentablemente populistas que sus enemigos finalmente son los que de alguna manera están teniendo hoy en día mejores condiciones de vida, se utiliza el presupuesto para otorgar subsidios y planes sociales que muchas veces, y aquí nomás en Argentina está el ejemplo, terminan por ser dilapidados bajo la voracidad precisamente del populismo y de la demagogia, que en un presupuesto sencillamente es como un torpedo en la línea de flotación que finalmente alza las tasas de interés e impide también los créditos que tanto necesitamos hoy en día. Y además, en lo que corresponde también a la creación de cargos, si bien ahora, en este año en particular, no se está en teoría incluyendo más cargos, aunque hubo ahí unas reasignaciones que hace poco corrigió el Ministerio de Hacienda, siempre se habla de cuánto es el porcentaje que va de cada guaraní de impuesto que paga el contribuyente a gasto en salario. Y principalmente es ese el gasto que se tiene dentro del presupuesto. Y también lo mismo ocurre inclusive en los gobiernos municipales. Paréntesis, hay iniciativas de crear nuevos municipios. ¿Y cuál es el objetivo? Y el único objetivo que tienen la mayoría de nuestras autoridades, de los políticos que tenemos hoy, es generar esa falsa ilusión de que él está haciendo un favor, ese político, a la persona al darle un empleo. El Estado no es ninguna entidad de beneficencia. O sea, lo que tiene que hacer el Estado es cumplir con ese rol de dar esa seguridad jurídica, de dar esa tranquilidad al sector privado para que pueda invertir y regular también, por supuesto, que se cumplan las leyes. No es dejarle nomás ahí al privado que ande por su cabeza, entre comillas. Hay que controlar que el privado también cumpla las leyes y de esa manera se generen puestos dignos, con salarios dignos para los trabajadores, y no que el Estado tenga que crecer simplemente para dar empleo a la gente. Al final es una agencia de empleo, las diferentes instituciones públicas. Una agencia de empleo que no toma en cuenta precisamente lo que en el sector privado sí es muy importante, que es precisamente que sea una persona preparada, una persona honesta, que sepa trabajar en equipo. Se toman en cuenta otros tipos de características. Y cuando eso ocurre, cuando se pierde ese control, digamos, en una sociedad, eso se refleja en el presupuesto. Por eso que es muy importante este presupuesto, ciertamente, que vamos a tener para el próximo año, porque le va a decir a la sociedad si realmente el Paraguay está dispuesto a crecer, no solamente a tener un efecto rebote, sino realmente a tener un crecimiento sostenible en el tiempo y no solamente por una mera circunstancia como la que muy probablemente va a ocurrir ciertamente el año que viene. Víctor.